todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Les saluda Mireli y Casa. Estoy con ustedes después de una pausa de una semana que estuve enferma, aunque ya me imagino que en esta radio mis compañeros han de haber inventado algunas cuestiones, pero bueno, siempre es un gusto estar con ustedes y aquí lo tengo a Johnny acompañándome también en la cabina. He estado escuchando el programa de hoy bastante interesante en cuanto al fútbol. Para nuestros fanáticos y seguidores del fútbol ecuatoriano tenemos, creo que, cosas muy interesantes por seguir, partidos que ver. Pero bueno, hoy tenemos un programa muy interesante porque tenemos dos entrevistas importantes, porque se va a hablar precisamente de el proceso de asamblea constituyente que estamos viviendo ahora mismo y que tenemos las elecciones el próximo 16 de noviembre. Entonces, esas entrevistas que vamos a tener nos van a dar un poco más de luces desde los especialistas de derecho constitucional respecto de qué son las garantías jurisdiccionales. Vamos a conocer por qué son importantes y por qué la gente debe estar atenta a cuáles son las propuestas en relación a estas garantías constitucionales y también a los derechos, a nuestros derechos que deben estar también garantizados a través de la Constitución. Pero antes de pasar a la entrevista, me gustaría iniciar con una noticia bastante relevante. Tiene que ver con el caso de magnicidio, Fernando Villavicencio, y se trata de que hay una recusación en trámite planteada por las hijas de Fernando Villavicencio, un tribunal de apelación de Pichincha por completarse, 2 audiencias convocadas para resolver los recursos de apelación y revisión de las presentaciones periódicas definidas para José Serrano y Javier Jordán. Un tribunal anticorrupción sin radicar competencia son los escenarios legales entre los que se mueve el caso Magnicidio FB. Para las 14 horas de ayer se esperaba que se realice la audiencia en la que se trataría la apelación solicitada por la Fiscalía contra las presentaciones periódicas dispuestas para José Serrano y Javier Jordán, ambos procesados como autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. La convocatoria la hizo el Tribunal Penal de Pichincha, integrado por los jueces provinciales José Miguel Jiménez, Pat Loba Guerra y Wilson Lema, instancia que revocó la inhibición decidida inicialmente y decidió asumir la apelación. A las pocas horas de definida la audiencia, la defensa de Armada y Tania Villavicencio, hijas de Amanda, y Tania Villavicencio, hijas del presidenciable asesinado, recusaron a la jueza Guerra argumentando que ella se desempeñó anteriormente como funcionaria del Ministerio de Justicia, donde trabajó directamente bajo la dirección de Lady Zúñiga, exministra de esa cartera de Estado. Para las víctimas, o sea, para las hijas de Fernando Villavicencio, la exministra Zúñiga ha sido señalada dentro de la investigación por el asesinato, al estilo sicariato, de Fernando Villavicencio, lo cual configuraría un conflicto de interés y compromete la independencia e imparcialidad de la jueza. Desde las víctimas se pidió que se separe a la jueza del tribunal y revoque la convocatoria a audiencia este miércoles. No existe pronunciamiento de los jueces restantes de la sala. Pese a que aún no existe una resolución final sobre el tema de apelación, para este jueves 23 de octubre, es decir, el día de hoy, la jueza Luz María Ortiz, quien está a cargo del proceso principal del caso Magnicidio FB, definió que se realice la audiencia de revisión de las medidas cautelares que pesan sobre Jordán y Serrano. Acción que fue solicitada también por la fiscal Ana Hidalgo de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra Lavados de Activos. La defensa de Jordán, Juan Carlos Salazar, califica de riesgoso el que se dé una audiencia para revisar las medidas cautelares de su cliente sin que se haya resuelto la apelación solicitada por la Fiscalía, así como otros hechos como el que el Tribunal Anticorrupción, al que se le remitió el conocimiento de la apelación luego de la inhibición Tribunal Penal de Pichincha, no se ha pronunciado sobre la competencia. Por su parte, Eduardo León, defensa del exministro Serrano, no entiende cómo un tribunal se inhibe, es decir, se declara incompetente
para conocer una causa y luego revoca la inhibición y se declara competente nuevamente a través de un hecho o acto no descrito en la ley y convoca en contravención de la norma de un día para otro una audiencia de apelación a una prisión preventiva. Así está bastante llamativo al menos este tema, ¿no? Se inhibe, luego revoca la inhibición y luego se declara competente. Sobre Jordán y Serrano pesan órdenes de presentación periódica una vez por semana en el consulado de Miami, en Estados Unidos, mientras que a Aliaga y Salcedo se les dispuso la orden de prisión preventiva. Bastantes datos llamativos, bastante cobertura, por supuesto, de este caso, no es para menos, bastante relevante, llamó la atención en su momento, nadie se esperaba un delito de esa magnitud, siendo Fernando Villavicencio un candidato presidencial y encontrándose en campaña. Y definitivamente este proceso nos ha dado varias cosas de qué hablar y la actuación de los jueces está en la mira. Y seguiremos informando también nosotros todos los avances. Johnny, ¿me confirma si ya tenemos a nuestro entrevistado? Un ratito, ya lo vamos a tener entonces para poder conversar justamente de los temas de Asamblea Constituyente. Recordemos que nosotros el 16 de noviembre tenemos una convocatoria de elecciones para diferentes preguntas de reforma, enmienda y también la Asamblea Constituyente. En cuanto a la Asamblea Constituyente, nos van a consultar en específico si estamos o no estamos de acuerdo con iniciar una asamblea constituyente cuya función específicamente es redactar una nueva constitución. Dependiendo del resultado de las elecciones de este 16 de noviembre, si gana el sí, se van a iniciar otros procesos y nos van a convocar nuevamente a urnas para elegir a los representantes de esa asamblea constituyente, es decir, a los asambleístas que van a conformar esa asamblea y que van a redactar en conjunto la nueva constitución. Para esto hay todo un proceso, ya hay un estatuto presentado por parte del Ejecutivo y que fue aprobado por la Corte Constitucional, en el que se establece el tiempo para redacción de la Constitución, y una vez finalizado este proceso de redacción, vamos a ser convocados nuevamente, esta vez para decidir si estamos de acuerdo con el nuevo texto de Constitución o no. En sí son 3 elecciones, dependen las 2 últimas definitivamente de si se gana el sí en la primera, y en todas ellas la ciudadanía, nosotros somos quienes tenemos el poder de decidir cuál es el rumbo que queremos en cuanto a la Constitución para nuestro país. Si nosotros queremos cambiar la Constitución actual, cuáles son los representantes que queremos que se encuentren en esta nueva Asamblea Constituyente, y ya luego, finalmente, por supuesto, si ese nuevo texto que trabajó esa Asamblea Constituyente es conveniente para el país, que siempre busca esta protección, que siempre busca el progreso, busca que se garanticen de mejor forma los derechos y también, por supuesto, que se dé viabilidad en cuanto ya a la estructura del Estado, viabilidad para la administración pública, para la actividad que precisamente nos lleve a optimizar los recursos de mejor forma en beneficio de la sociedad. Johnny me comunica si tenemos. Ok, perfecto. Entonces, justamente el tema que vamos a hablar con nuestro invitado tiene que ver con cambios necesarios en las garantías jurisdiccionales en una constituyente. Para eso quiero explicarles de qué se tratan las garantías jurisdiccionales. ¿Qué son? En la Constitución nosotros tenemos diferentes garantías, se llaman garantías constitucionales, que tienen como objetivo precisamente hacer que la Constitución se cumpla y, por supuesto, la parte sustancial de la Constitución que tiene que ver con los derechos de las personas, y está concatenado inherentemente a la dignidad humana. En ese sentido, las garantías jurisdiccionales son una de las garantías que nos da la Constitución para hacer posible esto primero que les expliqué, ¿no? Los derechos de las personas. Y las garantías jurisdiccionales son varias, como por ejemplo la acción de protección, la acción de habeas corpus, la acción de acceso a la información pública, el habeas data, y tenemos otras más que se tramitan en la vía judicial.
Es decir, yo presento una garantía jurisdiccional, la más común, por ejemplo, hablemos de la más común, acción de protección. Yo la presento ante una unidad judicial, esta es sorteada, la conoce un juez, una jueza, que se considera actualmente constitucional todavía. Todos los jueces conocen de materia constitucional y están capacitados para resolverla. Y conoce mi caso concreto, mi presunta violación de derechos, y tiene la obligación de resolverla de forma rápida. Relativamente rápida, vamos a decirlo así. En la realidad sucede que no necesariamente se cumplen los tiempos siempre. Hay excepciones, por supuesto, y depende también del caso. Hay casos que requieren una actividad más rápida que otra, una actividad más inmediata. Pero bueno, si hablamos de todos los juicios, en realidad sí son acciones mucho más rápidas que hacen que los jueces protejan los derechos de manera más expedita. Definitivamente es un tema bastante relevante para la ciudadanía, puesto que imagínense ustedes, si se encuentran en una situación de violación de derechos y tuvieran que esperar juicios ordinarios como los civiles, años o meses para que sea resuelto por los jueces. Entonces estas garantías jurisdiccionales definitivamente marcan un espacio dentro de la vía judicial que tiene una prioridad y que permite a las personas poder hacer justiciables sus derechos. Hay casos muy comunes, yo les voy a contar, bueno, creo que la audiencia sabe que yo soy abogada, justamente me dedico al tema constitucional, entre otras cuestiones, pero coincidirán conmigo, tal vez escucharon o les ha sucedido también. Hay casos muy comunes en cuanto a personas con discapacidad o que son del grupo de atención vulnerable, prioritaria, que tienen alguna enfermedad catastrófica, etcétera, que son desvinculados de su trabajo. Sucede mucho y sucedió hace poco también, en algunos casos en el sector público, son desvinculados de su trabajo sin considerar estas características específicas de vulnerabilidad, que hace que las instituciones públicas, y no solo las instituciones públicas, sino todas las personas en realidad en el sector privado, absolutamente toda la sociedad, deba tener en cuenta estas condiciones a efectos de garantizar la inclusión. Entonces, es muy común en estas situaciones que se presente una garantía jurisdiccional, se presente una acción de protección ya cuando se ha consumado la violación de derechos y que se espere esta actuación inmediata de parte de los jueces a efectos de que se dispongan diferentes medidas, ¿no? Por ejemplo, el reintegro de la persona al sector público, a su trabajo, el pago, porque también aquí se observan las reparaciones económicas que debe haber lugar, el pago del tiempo que estuvo fuera esta persona mientras se resolvía el caso, que no debería ser mayor, por lo general no lo es así. Y otras cuestiones también necesarias para una reparación. También hay otros temas, por ejemplo, usted es una persona que tiene también una enfermedad catastrófica y no recibe la atención adecuada de parte del Ministerio de Salud, de parte del IES, no le entregan los medicamentos o no le dan los tratamientos correctos. Entonces, eso también son situaciones delicadas de violación de derechos que ameritan ser protegidas a través de garantías jurisdiccionales. Para que las personas que nos escuchan comprendan la relevancia de este tema y el enfoque que debemos estar atentos, ¿no? El enfoque que se le va a dar en la nueva Constitución y en las propuestas que se armen ahora, que se expongan, ¿no? Respecto de la nueva Asamblea Constituyente y esta redacción. Son los mecanismos para nosotros hacer posible nuestros derechos de forma inmediata cuando estos están siendo violados, afectando de forma directa la dignidad humana. Yo creo que es la mejor forma en la que se los puedo resumir en este momento. Por eso es tan relevante que nosotros hagamos seguimientos a este tema, que aportemos, por supuesto, en todos los procesos de construcción normativa. Siempre va a haber un espacio para la participación ciudadana y hay diferentes mecanismos. Inclusive también hay procesos de iniciativa, de propuestas, ¿no? de normativas que llegan a la Asamblea y que pueden ser discutidos. Entonces, les he puesto algunos ejemplos y hay otros más. Tenemos, por ejemplo, el habeas corpus. El habeas corpus que en nuestro país sí tomó un cambio
relevante o un cambio interesante en cuanto a su configuración en la Constitución. Aquí les doy un dato interesante. Por ejemplo, en la Constitución del año 98, la que teníamos vigente anterior a esta del 2008, en esa Constitución se establecía el habeas corpus con distinciones que ahora, ¿no? Por ejemplo, no le resolvían los jueces, sino que le resolvían los alcaldes. Imagínense, los alcaldes que obviamente tienen funciones estrictamente administrativas, debían resolver también, no desde una base jurídica, no desde una base técnica, debían resolver sobre la libertad de una persona. Y esta se centraba el habeas corpus principalmente en eso, en la libertad de una persona privada de libertad que debía estar ya en su disposición de libertad y esperaba la disposición de un alcalde o una alcaldesa. Ahora tenemos una situación totalmente diferente. Y bueno, voy a hacer una pausita aquí nada más para saludar a Dianita, que ya nos está acompañando. Dianita, ¿cómo estás? Estamos explicando aquí el habeas corpus. Gracias. Ahorita me pusieron el efecto de Francia. Estoy ocupando su lugar de hada. Entonces, Dianita, estábamos hablando un poco sobre el habeas corpus y les explicaba un poco las diferencias que había entre la Constitución del 98 y ahora. Yo no sé si tú te acuerdas, pero antes el habeas corpus lo resolvían los alcaldes. Lo resolvían los alcaldes, ahora ya sabemos que los habeas corpus los resuelven los jueces y no solamente protegen la libertad de una persona, o sea, no solamente tú lo presentas si estás privada de la libertad y quieres estar libre, sino que se presenta también para evitar o para garantizar que una persona no sea sometida a tratos degradantes, crueles, a tratos inhumanos, para garantizar también que una persona no sea desaparecida, por ejemplo. Entonces tiene una mayor cobertura. Eso forma parte de las garantías jurisdiccionales. Entiendo que son 5 que están contempladas en la Constitución. Sí. Y esos son parte de las reformas que entendería se plantearían, pero desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido en cuanto al trato, o al cumplimiento de esas garantías? ¿Es necesario que haya esa reforma en una próxima Constitución? Yo creo que las reformas que pueden haber de las garantías jurisdiccionales inclusive pueden garantizarse a través de leyes. Honestamente, hay un proceso también de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que está revisando la Asamblea. Todavía no han aprobado este tipo de reformas, pero yo creo que se pudieran hacer modificaciones a nivel legal. Ahora, en cuanto a la Constitución, a mí me parece que las garantías se encuentran desarrolladas de formas claras y que funcionan. Más bien, lo que considero es que tiene que ver con los jueces especializados. O sea, creo que los jueces y la cantidad de jueces también, ese creo que es otro problema que inclusive luego de nuestra decisión en urnas, de que estamos de acuerdo, de que los jueces en materia constitucional sean especializados y que todavía no se ha implementado por parte del Consejo de la Judicatura, yo creo que eso sí va a generar un problema porque la estimación que ellos están haciendo, entiendo de acuerdo a los recursos que tiene el Consejo de jueces, la estimación de jueces es bastante poca, o sea, es muy poca. Entonces, lo que preveo que va a suceder es un aumento de garantías y se va a concentrar en pocos jueces y no van a tener la capacidad para resolverla de forma rápida como se espera. ¿Y esa no sería una solución viable desde tu punto de vista? Ya lo decidimos, la justicia constitucional, yo más bien especializada, ¿no? Con jueces especializadas, no como se cree ahorita de que todos los jueces son especializados. Ya lo decidimos y yo creo que es viable, solo que me parece que se requieren más recursos y aumentar la cantidad de jueces y tener un juez constitucional en cada cantón, un tribunal constitucional en cada provincia, porque como estaba previsto ahora mismo, o sea, como tenía proyectado el Consejo de la Judicatura, en realidad, por ejemplo, las personas de los cantones de Guayas tendrían que venir a poner su demanda de garantía jurisdiccional a Guayaquil. Y ahí vas perdiendo todo el sentido también de esta rapidez, de esta inmediatez, o sea, de esta facilidad, informalidad para presentar una garantía, si alguien tiene que acercarse físicamente a un lugar que no es su cantón. Imagínate un caso en donde tú debas actuar de forma inmediata, precisamente como una desaparición forzada.
Entonces tienes que trasladarte, quién sabe a dónde, no lejos de tu cantón, a efectos de poder activar al juez para que pueda protegerte. Yo creo que por ahí más bien vendría también el tema de la garantía de derechos a través de las garantías jurisdiccionales. Bueno, yo creo que eso también es un tema bastante bueno para analizarlo. De hecho, hemos programado más adelante también entrevistas con más especialistas para seguir ahondando en estas temáticas que, por supuesto, de una u otra forma también nos compete, sobre todo porque forman parte de la Constitución y es aquella Carta Magna que en este momento está siendo objetivo de análisis para ser reformada en una futura constituyente. Y hablando de temas, de casos judiciales, ha llamado la atención que en el caso de las Malvinas, el Tribunal Penal ha diferido la audiencia y aplaza el juicio contra 17 militares. La audiencia de juicio contra los 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE, procesados por la presunta desaparición forzada de 4 menores en el denominado caso Las Malvinas, fue declarada fallida el martes 22 de octubre en la Unidad Judicial Albán Borja en Guayaquil. La diligencia, que se desarrolla de forma virtual, fue suspendida debido a la incorporación de nuevos abogados defensores, lo que obligó al tribunal a reprogramar su reinstalación para el próximo 5 de noviembre a las 9:30 de la mañana. Los procesados se enfrentan cargos por la desaparición de Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en el sur de Guayaquil. Según la Fiscalía, los adolescentes fueron aprehendidos por patrullas militares y trasladados a la parroquia Taura en Naranjal, donde fueron vistos por última vez. Sus cuerpos calcinados fueron hallados el 24 de diciembre en un manglar de esa zona. Durante la jornada, el Tribunal de Garantías Penales tomó 2 decisiones clave. Declaró fallida la audiencia a pedido de la defensa, pero suspendió los plazos procesales para evitar la caducidad de la prisión preventiva que pesa sobre los 17 militares desde diciembre de 2024. Además, estableció como fecha límite para emitir una resolución el 5 de noviembre y advirtió que no se aceptarán nuevos pedidos de aplazamiento en respuesta a lo que calificó como tácticas dilatorias generales por parte de la defensa. La Fiscalía sostiene que los uniformados incurrieron en desaparición forzada, mientras las defensas alegan obediencia institucional y falta de pruebas directas. El proceso ha estado marcado por múltiples suspensiones previas, algunas de ellas por recusaciones al juez o certificados médicos sin validez. Lo que se ha recalcado en este caso es que no se permitirá el diferimiento de la diligencia. Pero ya han habido casos dentro de este mismo, del de las Malvinas, que se ha aplazado. O sea, sí. ¿quién garantiza que para el 5 de noviembre no vuelva a suceder algo que lo siga aplazando? Lamentablemente en los procesos judiciales, y creo que es muy constante en los temas penales, hay aplazamientos, hay cuestiones dilatorias a las que incurren los mismos procesados. En este caso sé que ayer, porque vi un reporte de quienes defienden justamente de parte de las víctimas, ¿no? Quienes defienden a las víctimas, vi un reporte que sacaron en X, yo sigo con Twitter, X, en X, que nuevamente solicitaron, o más bien notificaron de cambios de abogados, y esto precisamente generó que se dilate el proceso y se tenga que nuevamente convocar a una audiencia. Bueno, ahí ya me parece que lo está advirtiendo también desde la parte judicial que no van a tolerar más situaciones dilatorias. Esperemos que de esa forma, ya con esta advertencia, y depende de los jueces también, si deciden aceptar o no las diferentes justificaciones, esperemos que pueda continuar este proceso. Hay una reforma aquí interesante, pero todavía no veo que la estén aplicando en realidad dentro de los procesos judiciales, no todos los jueces, pero hay una reforma en la que se establece que para justificar una suspensión de diligencia, por ejemplo, si estás enfermo, tienes que ahora validarla en el IES. Algo muy común en el sector público para justificar enfermedades, ¿no? Pero bueno, ahora en cuanto a los procesos judiciales, es algo solicitado normativamente y todavía no veo que se esté exigiendo en todos los procesos. Hay que ver qué pasa ahí también. Mira tú, es bueno saberlo, porque claro, eso ocurre también en la empresa privada, ¿sí? Tienes algún problema médico, lo que tienes que
hacer es presentar la respectiva justificación también a través del IES. Pero bueno, vemos que hay herramientas, ojalá estas se sigan aplicando. Y en otro tema también hay inquietud por posible liberación de Serrano. Amanda Villavicencio, hija del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, reveló en una entrevista con el programa Notimundo al Día su preocupación por la posible liberación de José Serrano, uno de los investigados en el caso Magnicidio FB. Serrano, exministro del Interior del correísmo, enfrenta una audiencia migratoria de Estados Unidos el 23 de octubre, reprogramada por tercera vez, que podría definir su deportación o liberación. Villavicencio indicó que una eventual liberación en territorio estadounidense permitiría a Serrano comparecer en libertad ante la justicia ecuatoriana, lo que generaría temores en el proceso. Creo que hay un temor de un personaje súper oscuro con increíble poder en el país, explicó la hija de Fernando Villavicencio. El caso también involucra a otros sospechosos como Javier Jordán y Daniel Salcedo. Villavicencio señaló que futuros testimonios podrían confirmar el rol de ambos en el magnicidio. También destacó vínculos el caso Metástasis y el asesinato del general Jorge Gabela en 2015, lo que a su criterio amplía la investigación a redes de narcotráfico y corrupción institucional. En cuanto a las audiencias, la principal se instalará el 31 de octubre con la recepción de 2 testimonios anticipados. Uno de un ex oficial de investigación policial y otro de un testigo protegido de caso Metástasis. Amanda Villavicencio espera que estos aporten confirmación sobre el rol de Serrano y Salcedo. Así que, habrá mucha expectativa hasta el 31 de octubre, en donde se continuarán receptando testimonios del caso Magnicidio FB. Son las 8:06 y vamos a hacer una pausa por ahora en Voces y Opiniones. Al volver tendremos, por supuesto, más análisis e información para contarles. Estás en sintonía de Voces y Opiniones, tu punto de encuentro con la verdad, por la 96.9 FM. En la 96.9 siempre te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Más vida, menos fuego. Guayaquil sin incendios, contigo lo tenemos. No queme basura, evita fogata. Cuidemos el parque, cuidemos las casas. El fuego no es juego. Guayaquil primero, 911. Llama sin miedo. No más cobros indebidos. El gobierno nacional eliminó la tasa de recolección de basura de tu factura de luz para que te salga más barato. Revisa tu planilla y si aún te cobran, denuncia. Recuerda, las tasas de recolección de basura ya lo cubres con tus impuestos municipales. El Nuevo Ecuador. Brigadas Sociales del Nuevo Ecuador. Revisa el calendario de visitas en las redes sociales del Ministerio de Gobierno. Servicios de calidad ahora en la puerta de tu casa. El Nuevo Ecuador. Autorización número 3175. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. No más cobros indebidos. El gobierno nacional eliminó la tasa de recolección de basura de tu factura de luz para que te salga más barata. Revisa tu planilla y si aún te cobran, denuncia. Recuerda, las tasas de recolección de basura ya lo cubres con tus impuestos municipales. El Nuevo Ecuador cumple. Autorización número 3184. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. Atención, el Nuevo Ecuador ha llegado a tu comunidad, porque ahora los servicios del Estado no te esperan, te buscan. Cedulación, atención médica gratuita, bonos, ayudas técnicas, kits productivos, conectividad, formación y oportunidades reales que transforman vidas y construyen futuro. Brigadas Sociales del Nuevo Ecuador. Revisa el calendario de visitas en las redes sociales del Ministerio de Gobierno. Servicios de calidad ahora en la puerta de tu casa. El Nuevo Ecuador. Autorización número 3175. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. Siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí, sí, La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 52. CNE, Referéndum 2025.
Lo que tiramos por el desagüe de cocinas, baños, talleres y patios no desaparece. Pañales, aceites, restos de comida, preservativos, todo eso y más afecta al sistema de alcantarillado de la ciudad. En Interagua trabajamos todos los días para mantenerlo en perfectas condiciones. Pero necesitamos de ti, porque la simple decisión de disponer adecuadamente los desechos puede evitar obstrucciones, malos olores y problemas en las redes. Cuidar el alcantarillado es un trabajo en equipo. Juntos, Guayaquil avanza. Juntos, el agua sigue. Interagua, el agua de los guayaquileños. Gracias por estar en sintonía de la 96.9 FM. Continuamos con más. Estás en sintonía de Voces y Opiniones. Tu punto de encuentro con la verdad. Por la 96.9 FM. Son las 8:10 en Voces y Opiniones. Muchas gracias por seguir en sintonía de la 96.9 FM y también un abrazo especial a quienes nos siguen en Facebook y YouTube en la transmisión en vivo. Por acá estamos el día de hoy, este jueves 23 de octubre, con Mireli y Casa acompañándonos como siempre, pues cada jueves haciendo también análisis de esas noticias que más impactan. Y a propósito de eso, también queremos contarles qué es lo que se sabe del incendio en el Mercado Central de Guayaquil. Con 6 unidades de combate, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil atendió el incendio que se suscitó al interior del Mercado Central la noche del 22 de octubre de 2025. Días atrás, en los exteriores del centro de abastos, hubo una falsa alarma por una mochila con ropa abandonada. El incendio en el Mercado Central, ubicado en la avenida 10 de agosto, ocurrió aproximadamente a las 19 horas. El Cuerpo de Bomberos también movilizó un camión escalera, un vehículo para recarga de equipos de respiración autónoma y una ambulancia. El fuego se inició en uno de los cubículos del Mercado Central cuando ya no había atención al público. Se trataba de un puesto de inciensos. Desde los exteriores del mercado se observaba que salía humo cuando uno de los comerciantes, que ya estaba yendo a sus casas, se percató de la emergencia. Ingresaron y vieron que las llamas envolvían un puesto entero. Además, el incendio amenazaba con extenderse a los puestos vecinos. Los comerciantes intentaron sofocar el fuego hasta que llegaron los bomberos. Los comerciantes sospechan que en el puesto donde se originó el incendio se habría quedado encendida una vela. El Cuerpo de Bomberos aún no ha detallado las causas de la emergencia. Sin embargo, ya la mañana de este jueves, las actividades en el mercado son normales y se prevé que las puertas se abran a la hora habitual. El puesto de inciensos quedó completamente afectado por el fuego y también hay daños en un puesto vecino. Así es como el Cuerpo de Bomberos controló un incendio que ocurrió al interior del Mercado Central la noche de ayer, del miércoles 22 de octubre. El fuego habría iniciado en un puesto donde se venden inciensos. Vimos ayer los videos y se veía bastante importante el incendio, pero qué bueno que no haya pasado mayores, a pesar de que no tenemos un reporte todavía de los efectos. Pero bueno, pudo ser controlado sin dejar víctimas por la hora también, me imagino. Bueno, un descuido que hay que tener muy en cuenta, es muy peligroso todos estos temas de fuego y de velas. Ahora ya tenemos, Dianita, a nuestra invitada para hablar de un tema muy importante. Se trata de la abogada Verónica Hernández, magíster en Ciencias Jurídicas y especialista en Derecho Constitucional, fundadora también de La Corte Dice, que seguro muchas personas deben seguir en redes sociales, siempre con información actualizada. Y el tema que vamos a tratar con ella se refiere a la línea jurisprudencial de la Corte con la nueva Asamblea Constituyente en caso de aprobarse. Bienvenida, abogada, siempre a su espacio, gracias por su participación. Y para empezar, quisiera que explique a las personas que nos están escuchando, ¿qué es esto de la línea jurisprudencial de la Corte? ¿A qué nos referimos? Bueno, buenos días, Mireli y Diana, gracias por la invitación y a todas las personas que nos escuchan. A ver, una línea jurisprudencial es la respuesta de una corte en el tiempo a un caso de derecho, a un caso jurídico. Es en el tiempo qué es lo que ha
señalado una corte, sea una corte nacional que trata temas legales o una corte constitucional que trata temas de naturaleza constitucional, que es lo que ha dicho en el tiempo sobre el derecho al debido proceso, a la motivación, a la salud, al trabajo, a la vivienda. Es eso, respuestas de la corte en el tiempo sobre un tema determinado. Esa línea de tiempo generalmente es la que es analizada entonces por la Corte Constitucional. Si llega a existir una nueva constitución, ¿esto se podría cambiar? Más que analizada es la línea jurisprudencial, es la respuesta que la Corte da en el tiempo a un problema jurídico, ¿verdad? Entonces, para señalarlo como un ejemplo, en Ecuador hoy en día ya se sabe que no es posible, por ejemplo, despedir de su puesto de trabajo a una mujer embarazada por el hecho de estar embarazada. La Corte ha contestado ese problema jurídico en el tiempo y uno puede revisar varias sentencias, varios fallos en ese sentido a lo largo de los 17 años de vida que tiene la Constitución del 2008. Entonces, eso como punto de partida. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en la constituyente? Es una gran interrogante. Realmente es decir, no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que va a suceder y eso es algo, la verdad, lamentable, porque no es responsable, creo yo, no indicar cuáles son los temas a tratarse, sino más bien como ir un poco tanteando. Yo no estoy a favor de eliminar la Corte de ninguna manera. Yo justo estuve revisando estas semanas cómo opera en otros países de América, ¿no? Entonces tenemos que Colombia tiene un tribunal constitucional, Perú tiene un tribunal constitucional, Chile tiene un tribunal constitucional, Bolivia tiene un tribunal constitucional y así. Y los países que no tienen una corte o tribunal constitucional en sí, tienen dentro de la Corte Suprema, caso de Estados Unidos, caso de México, caso de Argentina, caso de Brasil también, casos de Venezuela, caso de Uruguay, de Paraguay, tienen ellos una Corte Suprema que trata o ve, sea en una sala de lo constitucional o sea no en sala de lo constitucional, sino como órgano en general, la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de normas. A mí, digamos, me preocupa mucho las personas que proponen y que ponen a la mesa esta opción de eliminar la Corte, como que si eso fuera a sacarnos del lugar en el que estamos como país. Porque justo en este caso es la Corte Constitucional también quien desarrolla la línea jurisprudencial, ¿no? En cuanto a derecho constitucional. Entiendo que su preocupación va en caso de que no tengamos una Corte Constitucional y por todas las críticas que se han visto desde el Estado inclusive, ¿no? Esa presión mediática que vivimos hace pocos meses. Si no está una Corte Constitucional imperfecta como todas las instituciones, entonces ¿cómo se va a garantizar que los derechos estén verdaderamente protegidos y que hay una institución que ponga límite a esas arbitrariedades y desarrolle de forma progresiva esa línea jurisprudencial? Claro, hay dos especies de premisas que yo he visto que realmente son falsas. O sea, cuando alguien menciona que la Corte hoy por hoy tiene la última palabra y que eso se debe de eliminar. Entonces sí, la Corte tiene la última palabra, pero si no es hoy la Corte Constitucional, lo será la Corte Nacional de Justicia, pero algún tribunal o corte va a ser esa corte de cierre dentro de una nación, ¿verdad? Y lo segundo es esta idea de, digamos, que la Corte Constitucional no debería de interpretar la Constitución. Si no es la Corte, alguien será ese intérprete de la Constitución, que en Ecuador en su momento lo fue el legislador, pero alguien va a interpretar la Constitución y a alguien va a incomodar esa interpretación. Más bien sería bueno buscar como una especie de consenso, de conversaciones, de dialogar con las personas, qué es lo que ellos aspiran, ¿no? Yo estoy a favor de ir a un cambio constitucional, lo he dicho en varios espacios, sobre todo modificar y transformar la parte orgánica de la Constitución, de las funciones del Estado y las instituciones, pero los derechos y garantías no son un problema, realmente son el aseguramiento de el respeto de esa relación entre el Estado y el ciudadano. Ahora, ¿qué pasa con los derechos constitucionales? Nosotros tenemos actualmente en la Constitución, se ha desarrollado también en esta línea jurisprudencial, obviamente, la progresividad, que es un principio que nos dice los derechos siempre deben de garantizarse de mejor forma, ¿no? No retrocederse en cuanto a esa
condición de dignidad humana que yo le estoy permitiendo a las personas precisamente ejercer o desarrollar. En ese sentido, ¿qué pasa con los derechos fundamentales en este proceso de nueva Asamblea Constituyente en caso de ganar el sí? ¿Pueden regresarse en su protección o no puede negarse la progresividad, la protección que ya han ganado hasta ahora? Claro, desde mi punto de vista no se puede y no se debe, ¿verdad? Ahora, cuando se habla de derechos, normalmente por esta narrativa que existe, se conecta a veces en la mente esta idea de impunidad en los casos de crimen. Y eso, digamos, no debería de ser así. ¿Por qué? Porque, no sé, pues si yo les pregunto a ustedes que son periodistas y hacen pues opinión todos los días de su vida, ¿qué pasaría si yo digo eliminar la libertad de expresión? Ustedes se van a horrorizar y van a decir cerremos todo y nunca más, o sea, volvemos a discutir el tema. Porque hay derechos, ¿verdad?, que no se imagina uno siquiera que sean eliminados en reemplazo de qué. Entonces, cuando uno revisa ese catálogo de derechos, lo que tiene son derechos civiles y políticos y derechos sociales, ¿no? Temas de volvemos, libertad de expresión, libertad de prensa, la rectificación, la integridad, la vida, la igualdad, el tema de libertad de contratación, libertad de trabajo, protección de vivir una vida libre de discriminación. Entonces, cuando uno analiza en el fondo cuál es esa lista o catálogo de derechos, no sé cuál se pretendería eliminar. Entonces, supongamos que lo que queremos es, o alguien quiera hacer como más flaca la Constitución, ¿verdad? Ya no de 444 artículos, sino de 200 artículos, 100 artículos. Tú podrías poner en un solo artículo, se reconocen los derechos civiles. Entonces, claro, como Ecuador está o forma parte o es signatario de básicamente casi todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, se entendería allí incorporado, yo te diría, el mismo catálogo de derechos actual en la Constitución o hasta más, porque la interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en su jurisprudencia de los derechos reconocidos en la Convención y en otros tratados que forman parte o que son instrumentos jurídicos del mismo sistema, también lo puede extender. Un ejemplo es el matrimonio igualitario. Entonces, hay que tener, creo yo, mucho cuidado al momento de digamos, generar falsas expectativas como a la ciudadanía, que no necesariamente tiene un conocimiento de temas técnicos jurídicos, porque no tendría por qué. Y decir, mira, si yo te borro la mitad de los derechos, entonces tu vida va a ser más segura. Eso no, digamos, no. Entonces, tal como está planteada ahora la línea jurisprudencial, ¿quiere decir que está garantizando un Estado de Derecho en Ecuador? Claro, ahí la cuestión sería qué línea jurisprudencial, respecto de qué, ¿verdad? Porque si podemos revisar la línea jurisprudencial de los juicios políticos, ¿verdad? Y ahí ya la gente se va a empezar a incomodar. Solo hay 2 sentencias en ese sentido, que no son sentencias, son dictámenes, ¿verdad? En el caso del 2017 al vicepresidente de esa época y en el caso del presidente Lasso en el 2023. Entonces ahí tú tienes una línea jurisprudencial que se contrapone realmente. La primera dice que la Corte solo hace un análisis formal y la segunda dijo no, que entra a analizar la mínima verosimilitud. Pero también tienes una línea jurisprudencial con relación a la protección al derecho a la salud, que es muy robusta, es muy reforzada. Luego tú tienes una línea jurisprudencial con relación a la protección de personas con discapacidad, también muy fuerte, con relación a las personas con VIH o enfermedades catastróficas, también muy fuerte. Pero luego si tú vas a ver la línea jurisprudencial con relación al derecho a la resistencia, que es algo que se ha hablado mucho, no existe. Al menos en esta Corte Constitucional no es que ha desarrollado ampliamente el derecho a la resistencia, no porque no quiera, sino porque no llegan casos de esa naturaleza. Hay una línea robusta respecto de la libertad de expresión, la gente no lo comenta, quizás se olvida, pero fue la Corte Constitucional en el 2019 la que dijo el Estado no tiene derecho a la libertad de expresión, y es una Corte que protegió derechos, y allí de izquierda y de derecha hubo una especie como de pulgar para arriba, de ok, de respaldo, porque ¿quién se puede oponer a aquello, verdad? Entonces, la línea jurisprudencial de un determinado tema jurídico va a depender del desarrollo que haga la Corte a raíz o como consecuencia de los casos que llegan a su conocimiento. No es que la Corte, pues, por sí y ante sí la crean.
Por ejemplo, en un caso muy concreto, en un caso de la mujer embarazada y la protección que debe tener en el ámbito laboral, que se ha desarrollado justamente en sentencia también en la línea jurisprudencial de la Corte, cuál es el alcance de esa protección hasta el periodo de lactancia, finalizar el periodo de lactancia. ¿Qué sucede en un cambio constitucional, en un cambio de constitución, en donde exista una amplitud también en el reconocimiento de derechos? ¿Sigue teniendo vigencia ese desarrollo de protección en cuanto a esa mujer embarazada en las sentencias anteriores de la Corte Constitucional? ¿Se empieza de cero? ¿Hay que interpretar nuevamente esa Constitución? ¿Cuál sería el valor ahí de la línea jurisprudencial? A ver, esto hay varias formas de contestarlo. Lo primero es que sería fácil contestar si uno sabe qué va a pasar, o al menos cuál es la propuesta. Por ejemplo, no sé, se mantiene las competencias de la Corte en temas de garantías jurisdiccionales, pero no en temas de cuestiones políticas, como dictámenes de juicio político, tal. Entonces ahí se podría decir muy probablemente la Corte va a mantener su línea de protección reforzada a las mujeres embarazadas. Ahora, yo, digamos, no podría dar una respuesta cierta porque no sé qué es lo que se pretende hacer en la constituyente con la Corte. Si lo que quisiera es eliminarse la Corte, que me parecería un despropósito, realmente lo vuelvo a decir, la pregunta sería, ¿qué pasa con la jurisprudencia? ¿Verdad? La jurisprudencia es una fuente del derecho, es una fuente respecto de la cual se crea el derecho. Y no solamente hay jurisprudencia en materia constitucional, sino tú tienes también jurisprudencia que crea la Corte Nacional de Justicia en temas civiles, penales, temas de tributario, de contencioso administrativo. Entonces, nadie siquiera se pregunta qué es lo que pasaría con esa jurisprudencia de la CNJ, porque es una corte que ha existido desde siempre en la República. Ahora, con relación a la Corte Constitucional, yo no creo que la jurisprudencia pueda ser dejada a un lado, entendida esta como fuente de creación del derecho. Pero dependerá esto, la respuesta a la pregunta de Mireli, que es muy buena, es qué es lo que vaya a pasar con la Corte. Ahora, no sé si como país queremos ver eliminado, por ejemplo, el derecho al cuidado que necesitan tener los adultos mayores, las personas con discapacidad. O sea, es muy fácil ver la vida cuando uno no tiene ese tipo de necesidad, pero es muy sencillo comprenderlo con un poco de empatía hacia los grupos de atención prioritaria. Concuerdo en que es complicado, porque justamente tenemos como antecedente también la Constitución del 2008, cuando inició y la Corte Constitucional dejó de un lado toda la jurisprudencia previa a este nuevo órgano, asentándose como el órgano que va a desarrollar ahora la jurisprudencia constitucional vigente, ¿no? que debe ser atendido por parte de la ciudadanía. Ahora, ¿qué derechos, de acuerdo a su estudio, qué derechos deberían ser modificados? Es que un ratito ahí, Mireli, o sea, a ver, sí y no. O sea, la Corte Constitucional cuando se posesionó, ¿verdad? La Corte de Transición en el 2009, claro, tuvo que decir eso porque la actual Constitución ya no reconocía la acción de amparo, por ejemplo, ¿verdad? O el tema de habeas corpus, la del 98 era decidido por el alcalde, el actual no. Entonces, usted tiene unas cuestiones de fondo. Por eso digo, dependerá del tipo de cambios que se quieran hacer a la Corte. Ahora, si usted me dice que se mantiene la garantía del habeas corpus, hace sentido, ¿verdad?, que se siga con esa línea jurisprudencial o que al menos se tome como referencia. Pero si usted elimina el habeas corpus, claramente esa jurisprudencia se va al tacho de la basura, ¿no? Que no sé cómo eso podría pasar en una democracia, pero vamos, que no sé. Entonces, en síntesis, abogada, desde su punto de vista, si Ecuador va a iniciar un nuevo ciclo constitucional, ¿qué reformas o qué aprendizajes se deberían mantener respecto a la jurisprudencia actual? Es una pregunta muy amplia. A ver, voy a tratar de contestarla. La jurisprudencia es constituye las decisiones de los jueces dentro de un caso determinado, ¿ya? Entonces, la jurisprudencia como fuente del derecho es un ejercicio, ¿verdad?, una consecuencia de las competencias que tenga una determinada corte. Por eso digo, ¿qué es lo que va a pasar? Justo conversaba con Miguel y le decía, el tema para la entrevista de la radio
¿cómo yo voy a saber? Le decía, yo no sé qué es lo que vaya a pasar con la línea jurisprudencial de la Corte. Va a depender de los cambios que se quieran realizar en la constituyente. Yo repito, para mí la Corte ha sido, pero no en Ecuador, sino esto es algo que sucede en el mundo, ¿verdad? A propósito del advenimiento del Estado constitucional de derechos, en el sentido de que las Cortes constitucionales o los tribunales constitucionales han sido un espacio donde la ciudadanía ha sido escuchada o ha sido contestada sus reclamos sociales a falta de política social. Y con eso no estoy atacando a un determinado gobierno, ni al actual, ni a los anteriores, simplemente que, por ejemplo, voy a citar un ejemplo cualquiera que justo lo subí ayer a mis redes sociales. En la época de la pandemia, que todos estábamos encerrados en nuestra casa, el Ejecutivo en esa época, a través del Ministerio de Educación, decidió eliminar el bachillerato internacional para las escuelas públicas del sector costa. Entonces, y eso fue de la noche a la mañana. Imagínense ustedes siendo estudiantes, bachilleres, ya te vas a graduar en unos pocos meses y te dicen, por si acaso el BI ya no lo tienes, el título de bachillerato internacional. Y el título de bachillerato internacional te permite, es importante porque a diferencia de un bachiller normal, como somos algunos, que no tenemos ese bachillerato internacional, te permite homologar materias en universidades, te permite que seas mayores oportunidades para carreras, tanto a nivel de universidades internas como internacionales. Entonces les cortan esa oportunidad, esa posibilidad, les eliminan, y los padres de familia lo que hacen es presentar una acción de inconstitucionalidad y en contra de esa política pública de educación de decidir de un día a otro eliminar ese bachillerato internacional. Y me acuerdo que en la audiencia el juez de la Corte le pregunta al Ministerio de Educación, ¿usted consultó siquiera este cambio de política con los padres o con los estudiantes? No. Y el tema de la participación en la elaboración de políticas públicas sale en el último inciso del artículo 85 de la Constitución, que habla de garantías de políticas públicas. Entonces, claro, si yo soy un estudiante de una escuela privada, soy un padre de familia con mis hijos en una escuela privada, esto no me toca, no me llega, pero no significa que no sea importante, ¿verdad? Es tremendamente importante poder valorar y ver cuáles son las necesidades de la sociedad y las necesidades de los jóvenes y las necesidades de los niños y de los adultos y de los trabajadores, y no solo ver pues la realidad desde el metro cuadrado, ¿no? Verónica, una última pregunta de mi parte. Respecto de los derechos y de las garantías jurisdiccionales o las garantías constitucionales en general, ¿tenemos suficiente información de parte del Estado actualmente para conocer cuál es el rumbo que se va a tomar en la nueva Constitución? ¿Y deberíamos tener estas intenciones claras antes de las elecciones del 16 de noviembre? Yo no veo que lo tengamos claro. Creo que ayer incluso el presidente en una entrevista mencionó que él indicaría qué es lo que va a modificar de la Constitución de ganar el sí, ¿ya? Digamos, eso hay que hacer una lectura política que yo no la tengo, ¿verdad? Pero con relación a tu primera pregunta es que no, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que va a pasar con las garantías. No creo que sea solo el presidente el que debería decir qué debería de pasar con las garantías y los derechos, sino todos los movimientos y partidos políticos que se han inscrito incluso por el no, para decir por qué estoy defendiendo el no con relación a los derechos y garantías que son la parte dogmática de la Constitución. Entonces, digamos, no se conoce mayormente, creo que es algo importante a saber, y bueno, pues qué bueno que existan estos espacios para poderlos conversar. Sí, definitivamente, y por eso queremos agradecerle, Verónica Hernández, por habernos acompañado aquí en Voces y Opiniones para seguir profundizando justamente en estos temas que a veces sí necesitan esta ampliación para poder entender mucho mejor, porque obviamente pueden ser temas que no están muy familiarizados, pero que es importantísimo poderlos tener a la mano. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Gracias. Son las 8:33. El tiempo se nos ha ido volando por acá en Voces y Opiniones, y no sin antes queremos comentarles que respecto a lo que anunció el día de ayer la CONAIE, ya de la suspensión del paro convocado por el alza al subsidio, el retiro del subsidio al diésel,
Por una parte, también hay otras convocatorias. Por ejemplo, la FENOCIN ha organizado una marcha para este 23 de octubre. Los dirigentes de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, UNORCAC, afirmaron en transmisiones difundidas en sus redes, y las de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, que continúan en resistencia pese al anuncio de la CONAIE de cese al paro. Los dirigentes aclararon que la UNORCAR no pertenece a la estructura de la CONAIE, sino a la FENOCIN. La UNORCAR convocó a una marcha a desarrollarse este día jueves 23 de octubre, a la que se espera se sumen las comunidades de Pueblo Caranqui, Atuntaqui, San Antonio, San Roque, Ilumán, Carabuela, Miguel Egas y Huaycopungo. La FENOCIN aseguró que todas estas comunidades participarán en la marcha, que se dará en todo Imbabura. Sin embargo, también señalaron que dependerá de las organizaciones de base si se continúa con el paro. Eso es parte de las actualizaciones. Son las 8:35 de la mañana. También estamos empezando este día. Vamos a ver más adelante en las otras emisiones que tendremos en la 96.9 si efectivamente se ha llevado a cabo esta paralización convocada por la FENOCIN o si hay alguna novedad al respecto. Por ahora es lo que tenemos para comunicarles en este jueves 23 de octubre. Muchas gracias por su amable sintonía. No sé si hay algunos saluditos por ahí pendientes, Mireli. Saludo para mi abuelita de Babahoyo. Fan número 1 de esta radio. Perfecto. Entonces, un saludo. Un saludo para ella y para toda la gente también que nos ve, no solamente en Guayaquil, sino también fuera. Ya sabemos que en la provincia de Los Ríos también están súper bien conectados con la 96.9 y por supuesto con voces y opiniones. Nos vemos entonces el día de mañana con más información en este su punto de encuentro con la verdad. Excelente día. ¿Aburrido de lo mismo? Aquí no. La 96.9 FM. Variedad, ritmo y la mejor compañía donde quiera que estés.